Los secretos del FBI. A continuación en Odisea. Odisea. Cada documental es un mundo. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Durante la década de 1960, Estados Unidos vivía un nuevo periodo violento. Al FBI y sus agentes especiales se les pidió que desactivasen otra bomba de relojería social. Cuando la lucha por los derechos civiles derivó en protestas antibelicistas, se verían usando tácticas de contraespionaje contra los ciudadanos estadounidenses. Métodos que el público descubriría horrorizado años después. Last month, a federal judge convicted two top officials of the FBI of authorizing illegal break-ins. Mark Felt and Edward Miller had told their agents not to bother getting search warrants, just to break into the homes of people who might know where radical fugitives were being held, and photograph their letters and papers. ¿Puede un organismo policial actuar como la CIA y recurrir a tácticas y programas reprochables? ¿Lo hará el FBI y debería hacerlo? Cada estado que configura los Estados Unidos de América tiene su sistema judicial, su policía y una legislación propia. Todos ellos se rigen por la Constitución estadounidense y del respeto a las libertades y las leyes que ésta garantiza se encarga el Departamento de Justicia Nacional. Para ese fin cuenta con un cuerpo de investigación, el FBI, con sus 12.600 agentes especiales. He aquí su historia. Los secretos del FBI, la pesadilla americana. Este capítulo siniestro de la historia del FBI tiene origen en la lucha por los derechos civiles que amenazó con dividir el país. El FBI no está autorizado a intervenir en delitos que competen a la jurisdicción estatal, como el asesinato. Cuando los activistas pro derechos civiles empezaron a desaparecer, el público no pudo aceptar que los invencibles agentes de Hoover no pudiesen hacer nada. Mucha gente apoyó que durante la lucha por los derechos civiles, el FBI recurriese a determinadas tácticas de investigación. La legislación sobre derechos civiles no se aprobó hasta mediados de los años 60. El primer presidente que prometió leyes contra la discriminación fue Harry Truman en 1947. There is no justifiable reason for discrimination because of ancestry, or religion, or race, or color. En 1963, 16 años después, las leyes de Truman aún no se habían aprobado. Ese año, 200.000 manifestantes de todo Estados Unidos acudieron a Washington para forzar que el Congreso aprobase una ley que prohibiese la discriminación en temas de vivienda, educación, empleo y justicia. El presidente Kennedy apoyaba la causa, pero lo asesinaron antes de que se aprobase la legislación para que el FBI pudiese actuar contra las injusticias sociales. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. En 1964 se produjeron los disturbios de Mississippi y le pedí al señor Hoover que me dejase ir allí. Durante la primavera de 1964, la prensa de aquella zona publicó que muchos empleados del COFO, el Congreso de Organizaciones Federadas, iban a ir a Mississippi para ayudar a los negros a inscribirse para votar, y que planeaban inscribir a más de 400.000 personas de color para que votasen. Eso sublevó a muchos, y así resurgió el Ku Klux Klan. Hell, you even starting to smell like a nigger, you boy. Take it easy, we'll be all right. Sure you will, nigger lover. He's seen your face. That ain't good. You don't want him seeing your face. Oh, it don't make no difference no more.
Hubo un caso famoso en el que 3 chicos que trabajaban en pro de los derechos civiles fueron detenidos por el sheriff en Filadelfia. Y los retuvieron por algún tipo de delito. Luego los soltaron y desaparecieron. Fue un caso muy famoso que causó gran consternación en el país. El clamor público presionó al presidente Johnson. En las cruciales semanas antes de que firmase la ley de derechos civiles, hizo que Hoover enviase a sus agentes al sur para impedir una posible guerra civil. El presidente Johnson envió al director de la CIA, Allen Dulles, a Mississippi para ver qué podía hacerse para controlar el problema. Mr. Dulles is in here making his report. Yes. And well, I'll let him tell you. Here it is, and then I'll get back on the phone. All right, fine. Thank you. Edgar. Yes, Alan. I felt after reviewing the situation down there that if the President concurred, I realize it's difficult for you, but that you ought to review the number of agents that you have in that state. Yes. They're not really going to enforce this business, I'm afraid, unless they have somebody looking over their shoulder a bit. Yes. And I think you're the only fellow that can do it. Yes. Organizamos una nueva sede, pero el presidente también dijo que quería que Hoover fuese allí y diese una rueda de prensa en esa sede en pocos días. Pero no teníamos ni local y hubo que alquilar uno enseguida. Fui allí y me recibió en el aeropuerto Roy Moore, el agente especial al cargo, y me dijo, cuando entre en la nueva sede no se apoye en las paredes, porque podrían venirse abajo. The Civil Rights Act of 1964 is signed at the White House by President Johnson. The Department of Justice will enforce the law if necessary. And G-Man Chief J. Edgar Hoover is present. Another group of pens is reserved. Hoover recibió orden de acudir al sur y, pese a su reticencia, la transmitió a sus agentes. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice. Crearon aeródromos para llevar hombres. I don't want to send troops in there, marshals, Edgar. I'd rather you send another 15, 20 people in. I'll send some additional men in there right away. All right, now, then he's going to talk to the National Council of Churches, Mr. Dulles is, and tell them to try to control their people a little better. Yeah, because they're playing with fire in this state. You get your men in there now. Recibí orden inmediata de ir a Mississippi como ayudante del agente al cargo. Cuando llegué allí, unos 3 o 4 días después del anuncio del presidente, era sobre la 1 de la tarde, y me fijé en unas manchas rojas en el pavimento. Las toqué y resultó que era sangre. Al entrar vi a 3 hombres negros de pie en medio de la habitación, sangrando, cubiertos de sangre, que goteaba en el suelo. Había un agente de rodillas colocando periódicos bajo esos 3 hombres, mientras los miraba y decía, alfombra nueva. Luego entré en el centro de mando. Roy estaba sentado a su mesa en una esquina de la habitación y había otra mesa en la esquina opuesta. Roy me dijo que me sentase y allí estuve 3 días. Cientos de agentes especiales, acompañados por 2000 marineros, dragaron los pantanos en busca de los activistas desaparecidos. La aprobación de la Ley de Derechos Civiles encendió un polvorín. Como símbolo de la determinación del gobierno, Johnson insistió en que Hoover visitase Jackson en persona, prestándole el Air Force One para la inauguración de la nueva sede del FBI. The FBI is not a police organization. It's purely an investigative organization.
and the protection of individual citizens, either natives of the state or coming into the state, is a matter for the local authorities. Hoover estaba decidido a evitar un choque frontal con las fuerzas del orden locales, que lo último que querían era que los afroamericanos tuviesen derecho a voto en su zona. Uno de los mayores logros de los agentes del FBI